Soy Juan Antonio Cuesta, soy el homónimo de Víctor en Ecorail, otra compañía privada de viajeros en España, que también llevamos desde el 2012 dándole vueltas a ver cómo conseguimos entrar en la operación de viajeros en este país nuestro, en España. Y la presentación que voy a hacer, visto un poquito cómo ha transcurrido la mañana, no va a dejar de ser quizás un resumen de todo lo que hemos visto, integrando nuestro punto de vista de cómo está el sector. Va a tener tres puntos principales. Un punto que voy a pasar muy rápido porque se ha explicado ya muy bien sobre el cuarto paquete ferroviario. Un segundo, que quizás sea lo que más vamos a aportar por nuestra parte, que es cómo se puede hacer una apertura de un sector ferroviario. Y un tercer caso, consecuencias de la apertura, que voy a dar algún datito de qué es lo que está pasando en otros países. El cuarto paquete ferroviario se pone en marcha ya hace bastante años, tiene, como hemos explicado, 6 propuestas y busca 4 objetivos. Uno de ellos, el que nos interesa, es abrir los mercados nacionales de pasajeros. ¿Por qué hace falta un cuarto paquete ferroviario? Bueno, en Europa tenemos, y voy a hablar otra vez de un mercado europeo, porque tiene razón Víctor, aquí no tenemos que pensar en España, tenemos que pensar en Europa. Hay más de 215.000 kilómetros de vías ferroviarias construidas en Europa. Esto equivale a 4 veces el diámetro de la Tierra. O sea, en Europa tenemos vías de tren para dar 4 veces la vuelta al mundo. Anualmente viajan unos 424.000 millones de pasajeros kilómetros, datos de 2015. Esto equivale a mandar a 1 millón de personas a la Luna. Esta es la utilización de nuestro sistema ferroviario. Esto es solo vida, ¿eh? Si queremos que vuelvan, solo podemos mandar a medio millón. 800.000 empleos directos, y tiene razón Víctor, la gran parte está fuera de España. Nosotros nos gusta mucho estar en jornadas fuera de España, hemos estado en Ámsterdam, en Londres, en Berlín, y normalmente y en los últimos años más, un número de nuevas compañías que van a ser proveedores de servicios a empresas ferroviarias fuera de España muy sorprendente. Startups a punta pala. Nosotros tenemos proveedores o posibles proveedores de Bélgica, de Alemania, de la República Checa, de Rumanía, de Reino Unido. Y son empresas que no encontramos en España. ¿Por qué? Porque no estamos liberalizando bien. Estos 800.000 empleos equivalen a la población conjunta de Teruel, Segovia, Palencia, Ávila y Zamora. Incluyo niños, ancianos, etcétera, no población activa. Más de 96.000 vehículos, 800 empresas, etcétera. O sea, tenemos un sector ferroviario en Europa digno de admiración, que es un motor económico y social de una magnitud que nos cuesta mucho ver desde aquí, quizás desde España. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos 28 Estados miembros, 28 agencias de seguridad nacionales, 11.000 normativas o reglas. Esta cifra la ha mencionado antes Iván en su presentación, pero quizás no la hemos pensado suficiente. 11.000 normativas o reglas. O sea, si yo quiero operar en Europa, tengo que estar al tanto de 11.000 normativas o reglas. ¿Cuántas normativas puede controlar una persona? ¿Cuántas personas necesito para gestionar toda la información legal que hay en Europa? Una barbaridad. Por tanto, necesitamos un cuarto paquete ferroviario que nos simplifique la normativa y que nos permita generar un sector mucho más ágil. ¿Qué tenemos todavía? Escasa participación privada en el sector, sobre todo en España. Poca orientación a la demanda, que está empezando a cambiar y es interesante. Y un descenso paulatino de la utilización de estos servicios ferroviarios. Esto es un esquema que ya se ha visto antes y tampoco quiero volver. Al final, en el 2016 y en el 2017 se ha aprobado ya el cuarto paquete ferroviario y a lo que nos obliga es a esto. 2020, transporte de viajeros nacional liberalizado y dejamos ya de tener un servicio internacional. O sea, hablamos de un único mercado en el que los operadores ferroviarios podemos ya empezar a mover viajeros con total libertad. Y esto no es una opción. O sea, esto va a pasar. Va a pasar en Europa y va a pasar en España. Y si no estamos listos en España, serán otros los operadores europeos que vengan a España a operar, porque van a poder hacerlo. 2023, liberalizadas las OSPs. OSPs, obligaciones de servicio público, es decir, servicios en los que los Estados miembros tienen que pagar al operador para completar el déficit de tarifa. Pero hasta el 2023 los Estados miembros pueden hacer adjudicaciones directas que pueden tener una duración de 10 años. Es decir, que los Estados miembros que quieran mantener a sus empresas públicas operando el máximo tiempo posible van a poder hacerlo hasta el 2033. No sé lo que a ustedes les parecen, pero me parece un plazo un poco excesivo. Hablamos de 16 años. O sea, el empleo que se va a generar aquí no va a ser para nosotros, sino para nuestros hijos. Quizás nos hayamos pasado un poco en los plazos que estamos dando de gestión.
Todo esto, además, y lo ha explicado muy bien Iván, hay una serie de salvedades que van a permitir adjudicar directamente servicios a los Estados miembros. Resumen de esta primera parte. La apertura se ha producido ya y en el 2020 la vamos a ver en España. ¿Cómo se puede hacer una apertura? Una vez que nos obliga Europa, que es decir, en España van a poder operar otros, ¿cómo podemos operar? Pues básicamente tenemos dos puntos de interés, el material rodante y las infraestructuras. Y hay 4 puntos claves. El primero, el acceso a la capacidad, que tiene que ser, en resumen, obligatoriamente asignada de manera justa y no discriminatoria. Al final vamos a tener un administrador de infraestructuras, que es el que va a tener que decidir qué operadores ferroviarios van a poder utilizar las vías y, como hemos visto también, las estaciones, que es todavía más importante, y en medio un organismo regulador, un Iván Santos, decidiendo un poquito cómo son estas normas de juego. No solo importante que nos permitan el acceso, sino cuánto cuesta estos cánones de acceso. Y aquí la discusión se complica, y ya lo hemos visto, porque no es solamente qué pasa dentro del ferrocarril, sino cómo decidimos como europeos que se va a regular el transporte dentro de nuestra comunidad. O sea, tenemos que ver qué pasa con el ferrocarril, qué pasa con los aviones y qué pasa con el transporte por carretera y con el marítimo. Y cómo hacemos que los cánones que pagamos las empresas, los operadores ferroviarios, sean justos, nos permitan competir en igualdad de condiciones con el resto de modos de transporte. Material rodante. Esta es otra de las claves del juego. Comprar material rodante implica una amplia planificación. Aproximadamente necesitamos un tiempo de entre 36 y 50 meses para obtener un nuevo material rodante. Está la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de homologación y certificación, que ya hemos hablado también antes de ellos y que implica entre 12 y 24 meses. La inversión es grande, Ítalo hizo una inversión muy importante, 25 trenes a unos 25 millones cada uno, estamos hablando de alta velocidad, entre 20 y 30 millones de euros por cada tren. Para que una empresa privada consiga ir a unos inversores y les convenza de que hagan esta inversión con estos plazos para empezar a rentabilizarla, hace falta una gran seguridad jurídica detrás. ¿Cuál es la alternativa? Que existan empresas comerciales privadas que adquieran el material rodante y se dediquen a arrendarlo a los operadores ferroviarios. Pero al mismo tiempo necesitan también esa seguridad jurídica de la que hablábamos. Y luego está el esquema competitivo, que también es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer el esquema competitivo? ¿Va a ser con presencia de un operador público? Y hay que tener mucho cuidado de no desequilibrar la competencia, o va a ser con la eliminación del operador público y vamos a competir solo empresas privadas. Decisión importante a tener en cuenta. Y segundo, esquema de competencia, ¿cómo va a ser? ¿Por las vías o en las vías? O sea, vamos a hacer, como en Reino Unido, en modelo británico, unas licitaciones para ver quién es el operador privado más competitivo y a ese le vamos a permitir operar en exclusividad durante un periodo de tiempo, ¿o no? ¿Vamos a permitir que los operadores entren en las vías y compitan entre sí y sea el propio mercado el que les ponga cada uno en su sitio? Decisión trascendental también. ¿Qué es lo que está pasando en España? En España se ha ido preparando también para esta liberalización. En el 2003, Renfe se separó en Renfe Operadora y Adif, administrador de infraestructuras y operador. En el 2012, cuando se anunció la liberalización, Renfe se dividió en 4, o mejor dicho, creó 4 empresas por debajo. Viajeros, destinadas a operar viajeros, fabricación y mantenimiento, mercancías, operador de mercancías y Renfe, alquiler de material ferroviario. Empresa de Renfe que iba a dedicarse a alquilar material ferroviario a empresas privadas. Y que, como bien dice Víctor, puede constituir un nuevo nicho de negocio para Renfe. O sea, Telefónica hace mucho dinero alquilando su infraestructura. Y luego, finalmente, hace poco, Adif se dividió en 2, Adif y Adif Alta Velocidad. Pero ¿qué es lo que puede pasar ahora mismo? Que de nuevo Renfe Operadora y Adif se unan. Nosotros compartimos inquietudes. No sabemos qué exactamente es lo que puede aportar a un mercado europeo liberalizado esta unión. Y por otra parte, nos está llegando a los operadores privados una propuesta de modificación de la ley del sector ferroviario en la que Renfe, alquiler de material ferroviario, estaría desregulado. No tendría que atenderse a una ley sobre su funcionamiento. Resumen de este segundo apartado. Sabemos que la liberalización va a pasar, pero depende mucho de cómo hagamos esta liberalización para que en España se creen nuevos nichos de negocio que podamos aprovechar nuestras empresas.
Consecuencias. Suecia, es verdad que en el 2010 lo han presentado hace un momento, se abrió los sistemas comerciales, pero anteriormente ya se abrieron en el año 98, las licitaciones para los trenes regionales. Los ahorros han sido constantes para el administrador que se encargaba de asignar estas licitaciones, tanto a nivel regional como a nivel nacional. NTV, caso que ya hemos visto 2 o 3 veces porque es muy interesante. Como digo, es una apuesta fuerte, 25 trenes a 25 millones de euros, más los talleres de mantenimiento. ¿Qué es lo que ha pasado desde que empezó a operar en el 2012? Los últimos datos de los que tengo fidedignos cerrados son de 2015. Incremento de la demanda constante para el sistema ferroviario y bajada constante del precio del billete. O sea, bajando los precios, lo que se consigue es una mayor utilización de la infraestructura y, por tanto, unos mayores beneficios, tanto para los usuarios como para los operadores, como para el administrador de infraestructuras. Este es el caso británico. El caso británico se encontraba en un descenso paulatino de la utilización del sistema ferroviario y decide privatizar. Reino Unido no liberaliza, sino que privatiza. De una manera quizás demasiado radical. Lo hizo Margaret Thatcher. Privatizó también la infraestructura ferroviaria y ahí posiblemente cometió una equivocación. Pero el caso es que la utilización del sistema ferroviario británico no ha hecho nada más que crecer año tras año tras año. Y últimamente han ido a un modelo muy interesante, que al final lo que han eliminado es el subsidio del Estado al administrador de infraestructuras. Ahora mismo cuesta 0. Y lo que han hecho es que los ingresos de los operadores ferroviarios sirven para pagar esta infraestructura. Perdón. Y esta es la imagen que también hemos visto antes. Al final mi presentación no va a ser sino un resumen de todo lo anterior. La utilización de nuestro sistema ferroviario está por detrás de países que son análogos al nuestro. Está por detrás de Italia, de Francia, de Alemania y, por supuesto, de Reino Unido. Y está en nuestras manos cambiarlo, porque a partir del 2020 España va a estar en un proceso en el que le van a dar todas las herramientas para poder hacerlo. Muchas gracias.